Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde que nos permite, Señor, llevar a cabo este discipulado, este estudio de la palabra. Señor, te pedimos, Padre, que tomes el control, Señor. Bendice a todos los hermanos que están conectados en esta hora, Señor. A los que no pudieron conectarse, Señor, tú sabes el motivo, tú sabes la situación, pero desde antemano, Señor, permite que este estudio sea de mucha edificación, Señor, y que venga, Señor, que venga a traer solidez espiritual a nuestras vidas, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, toma tú el control, Señor, en este momento. Ponemos este discipulado a través de esta red social, a través de esta aplicación, Señor, y que seamos confortados, seamos fortalecidos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, el tema que traigo el día de hoy se llama la consecuencia de ser cola, ¿verdad? La consecuencia de ser cola, ya que la palabra del Señor nos habla de que nosotros tenemos que ser cabeza y no cola, pero tenemos que entender por qué el Señor pide que nosotros seamos cabeza, por qué el Señor, ¿verdad? Nos indica a poder mantener ese perfil de ser cabeza, pero que el enemigo en su momento se interpone para que nosotros, ¿verdad? En algún momento vayamos a la cola y, y hay consecuencias de estar en la cola. Hay una consecuencia terrible. Y entonces nosotros, para no atravesar esas consecuencias, nosotros tenemos que pelear en el nombre de Jesús para que nuestra posición, para que nuestro escudo, ¿verdad? Nuestra base sea pues en una posición de cabeza. Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias de ser cola. Entonces, vamos a leer Deuteronomio 28:13. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Entonces, a través de la palabra, Dios establece principios al pueblo de Israel, ya que el Señor lo estaba sacando de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud, para llevarlo a una tierra de bendición, para llevarlo a Canaán, ¿verdad? Para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, para llevarlo a una tierra de plenitud, para llevarlo a una tierra de propósito. Y entonces el Señor le recalca al pueblo y le recalca una promesa, dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Entonces, desde el momento que Dios tiene un plan para nosotros, es porque Dios, ¿verdad? Quiere que la iglesia, que nosotros seamos cabeza y no cola. Dice, estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero hay una condición, dice, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces, esa es la condición que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel. Obediencia a los mandamientos de Jehová, ¿verdad? Y no solamente obediencia, sino que tenían que guardarlos y tenían que cumplirlos. Dios quería introducir al pueblo a una disciplina de orden, a una disciplina de constancia, a una disciplina de obediencia, a una disciplina de guardar, de cuidar y a un nivel, a una disciplina, a un nivel de poder cumplir, ¿verdad? Porque uno puede escuchar, pero qué tanto nivel tiene uno, qué tanto potencial tiene uno para cumplir lo que uno escucha, ¿verdad? La parte más difícil es cumplir, la parte más fácil es escuchar, ¿verdad? Pero una vez que uno cumple, entonces entra en un círculo virtuoso donde uno
empieza a conectarse con las promesas del Señor. Y entonces, cuando uno empieza a obedecer y a cumplir los mandamientos que Jehová nos pide, entonces Dios nos empieza a colocar, amén, en una dimensión de ser cabeza y no cola. Porque el Señor dice, te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, como queriendo decir, estarás solamente en victoria y nunca en derrota. Es lo que suena, ¿verdad? Es como la idea, el panorama de que Dios lo quiere a uno adelante y no atrás. Entonces, uno mismo es el culpable cuando uno decide eh, perder su privilegio, perder la posición que Dios le está dando. ¿Qué posición el Señor nos está dando? Una posición de cabeza. Pero cuando nosotros no obedecemos al Señor, entonces nosotros mismos nos colocamos a la cola, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿verdad? Cada quien es responsable de cuidar o no cuidar lo que Dios le da. Cada uno de nosotros somos responsables, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay pueblo de Dios que está a la cabeza y hay pueblo de Dios que está a la cola. No todos están a la cabeza, ni todos están en la cola, porque hay unos que se esfuerzan más y hay otros que se esfuerzan menos. Hay unos que son súper diligentes y hay otros que tienen demasiadas excusas para no poder luchar por lo que Dios ya estableció. Entonces nosotros tenemos que luchar por lo que Dios ya estableció. ¿Qué estableció el Señor? Que nos va a poner por cabeza. Entonces, en el momento que nos pone por cabeza, significa de que nos pone en un lugar especial y que Él nos va a respaldar y que Él nos va a ayudar y que Él nos va a dar las armas necesarias para poder permanecer en el nivel cabeza, ¿verdad? Porque una vez que uno llega al nivel cabeza, uno tiene que permanecer, porque puede ser que se vaya a la cola y luego a la cabeza y a la cola, y entonces uno esté jugando pues de subir y bajar. Entonces nosotros tenemos que luchar por la permanencia para volvernos sólidos, para volvernos serios en las cosas del Señor, ¿verdad? Te pondrá Jehová por cabeza y no cola. Esa palabra cola en hebreo se dice sanaf. En el diccionario Strong, H2180 significa sanaf. Sanaf en sentido origen de, de agitar, literalmente o figurativamente, cola, rabo. ¿Verdad? Viene de una raíz que significa agitar, pero también viene de un derivado del hebreo 2180 que significa estorbar, desbaratar la retaguardia, herir la retaguardia. Entonces, sanaf, ustedes pueden ver la parte final en rojo, ¿verdad? Es un significado que equivale, ¿verdad? A estorbar, dice ahí. Entonces, el que está en la cola va a ser estorbado o va a estorbar. Más bien dicho, el que está en la cola va a desbaratar la retaguardia, va a herir la retaguardia. Por eso es que el enemigo le interesa que muchos cristianos estén en la cola, porque en la cola es donde se dan los desbarates, en la cola es donde se dan las heridas, en la cola es donde se da todo el relajo que se tiene que dar, ¿verdad? Porque el Señor dice, bueno, si no obedeces, irás a la cola. Y en la cola hay consecuencias, en la cola hay cosas terribles, ¿verdad? Hay mucho estorbo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en el nombre de Jesús que mantener nuestra posición de cabeza y no cola. Vamos a seguir aquí. Por ejemplo, nosotros encontramos muchos sucesos de la cola en la Biblia. Por ejemplo, la cola de la serpiente.
Dice la palabra en Éxodo 4:2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? O sea, Dios estaba platicando con Moisés. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se convirtió en una vara en su mano. Entonces aquí Dios le estaba dando una lección a Moisés, ¿verdad? Le estaba enseñando a que aprendiera algo nuevo. El Señor le dice, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué representa la vara? La vara representa autoridad. O sea que cuando nosotros tenemos autoridad, automáticamente tenemos una vara, porque la vara significa gobierno, significa autoridad, significa autoridad. Y entonces Moisés tenía autoridad en su mano. Y el Señor le dijo, échala a la tierra. Y cuando Moisés suelta la vara y la vara cae en tierra, la vara se convierte en una serpiente. Y entonces Moisés empieza a huir de la serpiente. Mire cómo tremendo. O sea, primero tiene la vara en su mano, luego la suelta. Una vez que la suelta, se vuelve serpiente. Y una vez que se vuelve serpiente, la misma serpiente persigue a Moisés. Y entonces Moisés entra en un panorama de huir, huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se convirtió en una vara en su mano. Entonces, aquí hay un principio y hay un final, ¿verdad? Hay un principio donde Moisés no sabía nada, pero hay un final que se tornó en un final victorioso. Trasladémoslo al panorama espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros soltamos la autoridad, soltamos la vara, ¿verdad? Cuando nosotros soltamos la autoridad, entonces eso se puede volver una serpiente. Y la serpiente se puede volver contra uno. Y el propósito de la serpiente es estorbarte. El propósito de la serpiente es hacer que tú huyas, ¿verdad? Porque Moisés estaba huyendo. No estaba huyendo de Dios, estaba huyendo de la serpiente. Entonces, cuando la serpiente se mete a las congregaciones, mucha gente empieza a huir, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿por qué se fue fulano tal? ¿Por qué se fue el otro? Y es que se da una operación de la serpiente, ¿verdad? Porque tal vez se ha soltado la autoridad, ¿verdad? Se ha soltado la vara. Y entonces la serpiente, ¿verdad? Juega un papel muy importante porque aquí Moisés huía de la serpiente, pero vino la voz profética de Dios y el Señor le dije, extiende tu mano. O sea que la mano representa servicio y la mano, ¿verdad? Nosotros tenemos dedos para apretar. Entonces la mano también representa autoridad y gobierno, ¿verdad? La vara representa autoridad, pero nuestra mano también tiene otro tipo de autoridad para contraatacar las potestades del enemigo. Y entonces Moisés tenía algo poderoso que era su mano, ¿verdad? Eh, y entonces Moisés extendió la mano y el Señor le dijo, tómala por la cola, ¿verdad? Porque si la tomaba por la cabeza, la iba a morder. Tómala por la cola, el lado más débil. Y él extendió su mano y la tomó y se convirtió en una vara en su mano. Entonces, cuando uno se pone firme y uno, ¿verdad? Restaura y toma la autoridad, entonces lo que era serpiente se vuelve a restaurar en vara, ¿verdad? O sea que en la iglesia hay varas y hay serpientes, ¿verdad? Entonces,
Las varas son las que permanecen, pero las serpientes son las que dejaron de ser vara, dejaron de reconocer autoridad y se volvieron serpientes. Y entonces, ¿verdad? Moisés, que es figura de liderazgo, que es figura de líder, es figura de un siervo, es figura de un ministro. Entonces, se tiene que extender la mano profética y poner el orden en la iglesia para que el nido de serpientes cesen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero qué tremendo de que aquí la cola estaba sobresaliendo de la serpiente. Y el Señor le dijo, tómala por la cola, por la cola. O sea que ahí, ¿verdad? La, la parte pronto a restaurar era la cola, ¿verdad? Y entonces se convirtió una vez más en vara. Eso significa que cuando nosotros soltamos la autoridad se vuelve serpiente, ¿verdad? Entonces la autoridad siempre se tiene que, la autoridad siempre se tiene siempre nosotros tenemos que retenerla en el nombre de Jesús, ¿verdad? La autoridad, he aquí os doy poder y autoridad, dice el Señor, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de autoridad, ¿verdad? Cuando uno se afloja, entonces se puede volver serpiente la situación. Y al volverse serpiente, entonces se puede volver uno cola, ¿verdad? Por eso es que esta página de aquí de PowerPoint, ¿verdad? Le puse la cola de la serpiente. Dice Samuel 15:13. Y vino el aviso a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, dice. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Verdad? Entonces, David era el rey de Israel, pero tenía un hijo llamado Absalón que le estaba desbaratando el reino a David. Más bien dicho, se lo quitó y le dieron aviso al rey David. El corazón de todo Israel va tras Absalón. O sea, todo el pueblo se volcó a favor de Absalón y le dieron la espalda a David, ¿verdad? Entonces, Absalón tenía tan mal corazón que era hijo de David. Absalón tenía un corazón tan malo de que él no le importaba si mataba a su papá, al rey David, no le importaba, ¿verdad? Lo que él quería era el poder, lo que él quería era, ¿verdad? Eh, lo que él quería era el poder y lo que él quería era todo lo que su padre tenía y lo logró, ¿verdad? No sé cuánto tiempo Absalón trabajó bajo de agua para poder llegar al nivel de robarle el reino a David, ¿verdad? Pero esto no fue de la noche a la mañana. Absalón armó un plan para ganarse el corazón de todo el pueblo. Dice que Absalón eh, elogiaba a la gente, dice que Absalón se arrodillaba delante de la gente y le decía, no te preocupes, yo te voy a ayudar en la corte, mira, mi padre David es malo, pero yo te voy a ayudar. Y así dice que Absalón robaba el corazón del pueblo, ¿verdad? Pero David no frenó, a pesar de que Joás le advirtió a David. Entonces David hizo de oídos sordos de Absalón y lo dejó, ¿verdad? Lo dejó, pero a la larga se volvió un problema, ¿verdad? Porque David pensó que Absalón iba a cambiar o iba a mejorar, pero a la larga se empeoró la cosa, le quitó el reino, porque David perdió la autoridad, ¿verdad? David no se puso pilas en cuanto a detener, ¿verdad? Lo que Absalón estaba haciendo. Entonces podemos ver que David soltó la vara y al soltar la vara se le volvió una serpiente, porque Absalón terminó persiguiendo a David para matarlo. Pero como David era el ungido de Jehová, tarde o temprano tenía que recuperar el reino. ¿Perdió el reino? Sí lo perdió por varios meses.
David anduvo huyendo. David perdió el reino. O sea, qué tremendo que perdió el reino. Su propio hijo Absalón se lo quitó. Y no solamente se lo quitó, lo andaba buscando para matarlo, ¿verdad? Pero como lo que es de Dios prevalece y al final siempre gana, Absalón quedó, dice la Biblia que su pelo se le enredó en un árbol y ahí quedó colgado, se trabó en una rama y Absalón quedó colgado y se murió, ¿verdad? Y entonces de esa manera David pudo recuperar el reino, ¿verdad? Pero aquí podemos ver, ¿verdad? Que David en su momento soltó la autoridad, soltó la vara. Entonces, cuando uno suelta la vara, hay consecuencias. Hay consecuencias terribles. Y entonces David pasó a ser a la cola, porque perdió la bendición de ser cabeza. Dios lo restauró y todo, pero tuvo que sufrir un buen tiempo, ¿verdad? Sigamos aquí. 1 Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que seáis seguidores de mí. Por esta causa os envía a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará de mis caminos, cuáles sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mira lo que dice Pablo aquí. No les escribo para avergonzarlos, sino que os amonesto como a hijos míos, amados, como a hijos, ¿verdad? Y entonces les dice Pablo, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, o sea, la palabra años es como tutores, es como cuidadores. Aunque tengáis 10,000 cuidadores en Cristo, no tenéis muchos padres. O sea, les está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio, ¿verdad? Sé que algunos tienen un montón de cuidadores, pero la realidad es que no tienen muchos padres, les dice. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, lo que Pablo estaba haciendo ahí era rescatando la paternidad que él había sembrado en los hijos de la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios era una iglesia que tendía a ser carnal, ¿verdad? Era una iglesia abierta a muchas cosas, ¿verdad? Era como la iglesia rebelde del Nuevo Testamento, la iglesia de Corintios, ¿verdad? Porque las mujeres eran escandalosas, no dejaban hablar a Pablo, sino que estaban ahí interrumpiéndole. Entonces Pablo manda y calla a la mujer, ¿verdad? Eran carnales, dice Pablo, ¿verdad? Eran liberales. Entonces Pablo, ¿verdad? Les dice, o sea, ustedes le han abierto la puerta a muchos pastores, a muchos cuidadores. Están llenos de tutores, están llenos de padres espirituales. Pero yo vengo a decirles, dice Pablo, que yo los engendré en Cristo por medio del Evangelio. Por eso es que viene Pablo y les dice, los amonesto como a hijos míos amados. O sea que Pablo era claro en amonestar, ¿verdad? Porque había un desorden en la iglesia de Corintio. Pablo les dice, ustedes tienen cantidad de gentes que ustedes les dicen mi pastor, a todo mundo. La iglesia de Corintio estaba pues pasando esa, esa batalla de que no solamente tenían un pastor, sino que estaban llenos de un montón eh, de pastores o de gente que consulta, ¿verdad? Por ejemplo, hay cristianos que consultan, ¿verdad? Le consultan al pastor de Jamaica, le consultan al pastor de Italia,
le consultan al pastor de Puerto Rico, le consultan al pastor de México, le consultan a un montón de pastores. Y entonces, una vez que le han consultado a todo mundo, vienen y le consultan a uno. Mire, ¿cuál es su opinión? Fíjese que ya tengo consultas de un chorro de pastores, pero la última opción es usted, Pastor Edwin, ¿verdad? Y entonces se da esa situación de que la gente quiere no respuesta de un solo pastor, sino que andan buscando respuestas de todo mundo, ¿verdad? De un chorro de pastores, porque quieren, si un pastor les dice la verdad, entonces andan buscando un pastor que les hable bonito, ¿verdad? Un pastor que les diga, oh, sí, van a ser prósperos, te vas a levantar, vas a florecer, no te preocupes, vas a tener $1,000,000 el siguiente mes, no te preocupes, todo estará nice. Y entonces el cristiano inmaduro quiere escuchar ese tipo de palabras, halagos, ¿verdad? Porque el que es niño espiritual va a querer halagos, halagos, halagos y halagos, pero cuando se confronta la realidad, ¿verdad? Entonces es ahí pues donde personas no se conforman con lo que el pastor les dice, ¿verdad? Entonces, eso es muy común, ¿verdad? Ya existía en la Biblia, se estaba dando en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Se estaba dando esta situación de que Pablo les dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que seáis seguidores de mí. Por tanto, les ruego, dice Pablo, que seáis seguidores de mí. O sea, que se ubiquen en la paternidad, que se ubiquen en la línea ministerial. Dice, por esta causa les envía a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os volverá a recordar de mis caminos, cuáles sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Tal vez Pablo no podía ir literalmente a Corintios porque Pablo era un apóstol que viajaba por muchas naciones, por muchos pueblos, pero lamentablemente le dieron la noticia de Corintios que se estaba desviando, ¿verdad? La gente ahí pues tenía muchos pastores, muchos padres espirituales, estaban desubicados los pobres, ¿verdad? Entonces Pablo les escribe a través de esta carta ministerial y les dice, o sea, les amonesta a que ellos fueron engendrados originalmente, ¿verdad? Por la paternidad del apóstol Pablo y que se volvieran seguidores de él, ¿verdad? Pues, fiel al ministerio. Entonces dice que por esa causa, ¿verdad? Les envió a Timoteo, que es un hijo legítimo, el cual dice los va a volver a ubicar. O sea, la labor de Timoteo era ubicar a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Entonces es bueno porque aquí lo que Pablo estaba haciendo es es restaurar el orden de cabeza, porque la iglesia de Corintios se estaba yendo a la cola, estaba en un desastre terrible de que la gente tenía un montón de pastores, ¿verdad? Entonces, no es la voluntad, o sea, a Dios no le agrada que alguien tenga 3, 4 pastores, ¿verdad? Porque es una persona, ¿verdad? Que va a ser, espiritualmente va a ser dañada, porque dice la palabra, la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue, ¿verdad? No dice la oveja oye la voz de sus pastores, ¿verdad? Entonces, es importante uno tener definido quién es su pastor, ¿verdad? Tener definido, y si alguien tiene 2 pastores o 3 pastores, tiene que orarle al Señor para que le dé la gracia de quedarse con uno, ¿verdad? Lo más saludable es quedarse con un pastor, ¿verdad? Es lo más saludable y es lo más conveniente para un sano crecimiento y para un crecimiento sano, ¿verdad? Entonces, eh, en mi caso, yo como pastor no obligo a nadie que me diga pastor, ¿verdad? ¿Verdad? Hay personas que me dicen hermano Edwin, Dios le bendiga, ¿verdad? Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Eh,
tal vez lo dicen, ¿verdad? Por un respeto, lo dicen, ¿verdad? ¿Verdad? Hay otros que me dicen Edwin, ¿verdad? Edwin, Dios te bendiga, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Había un hermano en la iglesia que me decía, vos, mira vos, Dios te bendiga, ¿verdad? Está bien que me digan vos, que me digan Edwin, que me digan hermano Edwin. Gloria al Señor, ¿verdad? Otros me dicen Pastor Edwin y otros me dicen Padre. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque el que dice Padre es porque ha pasado a un nuevo nivel, ¿verdad? Ya no es solamente un simple pastor, sino que pasa a ser un padre espiritual, ¿verdad? Y hay otros que no lo expresan, pero que reconocen la paternidad del ministro, gloria al Señor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo a mi pastor, que es mi padre espiritual, 17 años, ¿verdad? Y yo pues estoy con él en las buenas y en las malas. O sea, si me habla, gloria al Señor, y si no me habla, sigue siendo mi padre espiritual, ¿verdad? Si no me habla, entonces yo le escribo o le llamo, ¿verdad? Pero no estoy yo pues no estoy yo pues en esa situación pues de que todos los días estoy esperando una llamada de mi pastor en ningún momento, sino que soy un hijo y el hijo siempre regresa a casa, ¿verdad? El hijo, ¿verdad? Por ejemplo, el padre nunca fue a buscar al hijo, sino que el hijo pródigo regresó a la casa del padre y el padre lo estaba esperando. Entonces, nosotros doctrinalmente, ¿verdad? El que regresa a la casa es porque realmente es un hijo que se ha identificado con el sentir de la casa, ¿verdad? Si uno sale a buscar a alguien, a rogarlo, entonces va a decir, el pastor me necesita, y entonces regresan porque uno los fue a buscar, pero no es porque querían regresar, sino que uno pues los fue a buscar y regresaron. Entonces, lo más saludable es que la oveja regrese por su propia cuenta, porque así, de esa manera, va a ser más genuino y va a valorar más las cosas, ¿verdad? Entonces no se va a sentir tan importante de que el pastor lo fue a buscar, ¿verdad? Oh, pero es que la Biblia dice que Jesús dejó las 99 y fue a buscar la oveja perdida. Es correcto, así dice la Biblia. Fue a buscar la oveja y no la cabra, ¿verdad? O sea, cuando es oveja sí se va a buscar, pero cuando es cabra o es un lobo rapaz o es un perro, un león, un oso, ¿verdad? Pues no se va a buscar, ¿verdad? Porque de alguna manera Dios tiene que tratar y Dios tiene que, que, que ministrar, ¿verdad? Una liberación, ministrar un verdadero arrepentimiento para que se vuelva en condición de oveja, ¿verdad? Porque la oveja es la que oye, la cabra no oye, la cabra salta cerco. Dice la Biblia que la cabra salta cerco y le gusta andar saltando de cerco en cerco, ¿verdad? Entonces, Jesús fue por la oveja, ¿verdad? No por las cabras. Entonces, ¿existen cabras en las iglesias? Sí, Jesús dijo, el Señor dijo que en el día que Él va a juzgar, va a poner a la derecha las ovejitas y a la izquierda las cabras. Entonces, si el Señor dice que Él va a separar, imagínense, nos enfrentamos a un redil de ovejas y a un redil de cabras, ¿verdad? Pero hay que orar para que en ningún momento nosotros tengamos actitudes de cabra, en ningún momento nosotros tengamos, ¿verdad? Esa situación de andar saltando cercos o de andar teniendo actitudes que no son de ovejas, ¿verdad? Amén. Entonces dice la palabra eh, que nosotros tenemos que estar en condición de oveja, ¿verdad? Sigamos aquí. 1 Corintios 4:18. Pero algunos están envanecidos como si nunca hubiese yo ido a vosotros, pero iré prontos a vosotros, si el Señor lo quiere, y conoceré, dice, no las palabras de los que andan envanecidos, sino el poder.
porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con amor o con un espíritu de mansedumbre? Mire que Pablo, estamos leyendo en el versículo, en el capítulo 4, ¿verdad? Primero les dice que les va a mandar a Timoteo. Y en el 17, ¿verdad? Ahí en el 17 y en el 18 dice, pero algunos están envanecidos. O sea, algunos están elevaditos, algunos están orgullosos, algunos están, ¿verdad? Pues mal, ¿verdad? Y le dice Pablo, ¿verdad? ¿Cómo quieren que yo llegue? O sea, elijan. ¿Quieren que vaya a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea que en su momento, pues, Pablo, ¿verdad? Les estaba amonestando. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, Pablo les está diciendo, iré, o sea, ¿con qué voy a ir? Me veo en la necesidad de ir con vara o me veo en la necesidad de ir con amor y espíritu de mansedumbre, pero ¿cómo se puede ir con amor con alguien que está envanecido? ¿Cómo se puede ir con espíritu de mansedumbre con alguien que está envanecido? ¿Verdad? Dice la palabra que la vara es para la espalda del necio, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la vara representa autoridad, ¿verdad? Representa estar en la cabeza y no cola, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Se estaba dando en la iglesia de Corintio. La Biblia nos habla de la cola del dragón. Apocalipsis 12:3. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Sobre su cabeza había 7 diademas. Oiga bien, su cola, dice, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Dice que este dragón, ¿ya?, tenía 7 cabezas, 10 cuernos y tenía 7 diademas, pero que la cola del dragón dice que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, ¿ya? Entonces, este dragón era Lucifer, que cuando él se rebeló contra Dios, dice que él se trajo la tercera parte de los ángeles. O sea, arrastró la tercera parte de los ángeles, que eran las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra. Pero, pero ¿con qué las arrastró? Con la cola. O sea que el estar Lucifer, Lucifer dejó de ser cabeza y se volvió cola. Entonces, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que hay ministros colas que arrastran. O sea, el que está a la cola puede arrastrar, porque es cola. ¿Cuál es la característica de una cola? Que se mueve y puede en algún momento arrastrar, puede en algún momento afectar, ¿verdad? Dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, o sea, arrastró el cielo, barrió el cielo, llevándose la tercera parte de los ángeles. Dejó una cuarta parte, ¿verdad? Pero, o sea, hubo una división terrible en el cielo. Hubo una, una guerra impresionante, o sea, una división fatal. Una división fatal. Y entonces la cola arrastra. Entonces hay ministros colas que arrastran. Dice la Biblia
Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa entraba, arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Verdad? Entonces, cuando lo vemos desde el panorama espiritual, lo que estaba haciendo aquí Saulo era, era visitando casa por casa, averiguando quién era cristiano para arrastrarlo, ¿verdad? Entonces, qué terrible es cuando en la misma iglesia hermanos se levantan para arrastrar. Por ejemplo, van a las casas y empiezan a arrastrarse gente. O sea, son colas y empiezan a arrastrar y a sacar gente de la iglesia, ¿verdad? Van a una casa, van a otra casa, van a otra casa y van a otra casa. Y entonces son personas que dejan de ser cabeza y se vuelven cola. Y entonces se les mete pues ese gusanito terrible y empiezan pues a generar a generar divisiones dentro de las iglesias. Por eso es que muchas iglesias se dividen porque hay personas colas que se dedican a arrastrar, a sacar a los hermanos de la iglesia, quieren, quieren que la iglesia pierda estabilidad espiritual y entonces se da esta situación, ¿verdad? Terrible. Por eso es que las iglesias siempre van a ser atacadas, las iglesias siempre están en la mira del enemigo, ¿verdad? Por eso es que tiene uno pues que estar orando y pidiéndole al Señor misericordia, porque si en el cielo que era perfecto se dio un arrastramiento terrible, imagínese las iglesias que estamos llenos de imperfecciones, que estamos llenos de situaciones terribles, cuánto más no se da los ataques dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar orando, pidiéndole al Señor misericordia, que nosotros no nos prestemos para hacer cola, sino que nos prestemos para hacer cabeza, y el que es cabeza se va a meter al orden de Dios y va a ser obediente y va a ser sujeto a la voz del Señor y a la voz del ministro, ¿verdad? Porque desde el momento que alguien quiere ser cabeza es porque se va a sujetar al pastor, se va a sujetar al ministerio, se va a sujetar a la cobertura y se va a sujetar al orden, a la estructura ministerial que hay, ¿verdad? Porque no, así es, o sea, solo hay dos opciones, sujetarse o no sujetarse. Uno no puede estar a medias, porque si uno está a medias, uno está en un peligro de que el enemigo lo puede ver como un blanco y entonces puede sembrar una semilla de rebelión. Por eso es que uno no puede estar a medias. Cuando uno va a la iglesia, hay hermanos que dicen, pues voy a orar para ver si Dios me establece aquí. Voy a pedirle confirmación al Señor. Está bien pedirle al Señor 2 meses de confirmación, pero ya que pasen 5 años y Dios no ha confirmado, entonces eso ya no es la voluntad de Dios, tardarse 5 años en ver si es de Dios el lugar donde estoy o no es de Dios, ¿verdad? Porque qué terrible es decir, híjole, Dios aquí no me quería. Y entonces, ¿para qué esperar 5 años de pérdida? Mejor pues orar en un mes y decirle, Señor, muéstrame tu verdadera voluntad, ¿verdad? Pero, o sea, es todo o nada, no podemos estar a medias, tenemos que estar decididos. Como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La Biblia nos habla también de la cola de los escorpiones. Mire qué tremendo. Vimos la cola de la serpiente, la cola del dragón. Ahora vamos a ver la cola de los escorpiones. Apocalipsis 9:10. Dice que tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Oiga bien, mire dónde está el poder para hacer daño.
Señor, dame poder, pero ¿poder para qué? ¿Para hacer daño a la iglesia? O sea, queremos el poder para sacar los demonios. Queremos el poder para crecer espiritualmente. Queremos el poder para brillar en la presencia del Señor. Queremos el poder para cantar con poder. Queremos el poder para vencer la depresión. Queremos el poder para estar animados. Pero dice que estos animales, ¿verdad? Que las colas son idénticas a los escorpiones. Dice que el poder no lo tienen en la cabeza, el poder lo tienen en la cola, pero es un poder para hacer daño, para hacer daño, ¿verdad? Entonces hay gente que gana poder para hacer daño, ¿verdad? Gana poder para hacer daño y entonces el poder no está en la cabeza, el poder está en la cola. Dice la palabra que cuando Dios deposita su aceite, Dios es un Dios tan ordenado. Dios es un Dios tan ordenado que dice que Él deposita el aceite sobre la cabeza, baja las barbas, luego baja las vestiduras y hasta el borde del final de las vestiduras. Así trabaja Dios. O sea, el aceite derramado sobre la cabeza, ¿verdad? Que es, viéndolo figurativamente en la iglesia, es el pastor. Luego las barbas, que son los líderes. Luego las vestiduras, que es la iglesia, y hasta el borde de las vestiduras que son los últimos de la iglesia. O sea que Dios así envía su aceite. Cabeza, barba, vestiduras y el borde, el final de las vestiduras. Cabeza, barba, vestiduras. Cabeza, pastores, barba, los líderes, los diáconos, ¿verdad? Los que están trabajando duro a la par del pastor, los siervos los siervos que están trabajando duro con el pastor, ¿verdad? Son las barbas. Y las vestiduras es todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero aquí el poder cae sobre la cola, porque es un poder dañino, es un poder satánico, es un poder diabólico. Entonces, así como Dios envía su poder, Satanás envía poder también. Un poder, pero para dañar. Dice que Satanás ha venido para matar, robar y destruir. Entonces estas criaturas, ¿verdad? Que tienen colas de escorpiones y dice que en sus colas está su poder para hacer daño. Sigamos. Deuteronomio 8:15. Yo aquí le puse los cristianos colas pican en el desierto, pican cuando la gente está pasando por desiertos. Deuteronomio 8:15. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones. Tierra sedienta donde no había agua, Él sacó para ti agua de la roca eternal. Mire que el Señor le dice a Israel, yo te conduje a través de inmensos y terribles desiertos, llenos de serpientes y de escorpiones. Y aún así el Señor los libró. Entonces, ¿qué hay en el desierto? Serpientes y escorpiones. Vuelvo a repetirlo, ¿qué hay en el desierto? Serpientes y escorpiones. Entonces, cuando un cristiano está pasando por el desierto, lo más posible es que se le acerquen las serpientes y los escorpiones. Por eso es que cuando alguien está pasando un desierto, ¿verdad? Lo más saludable es que la persona, ¿verdad? Llame a los pastores, se acerque a los pastores, ¿verdad? Porque de alguna manera a veces uno no sabe como pastor qué tipo de desierto está pasando la persona hasta que la persona habla, ¿verdad? Y dice, estoy pasando este desierto, ¿verdad? Pero el enemigo sabe, porque en el desierto
uno está más sensible. En el desierto uno está más propenso a escuchar cualquier tipo de voz. En el desierto uno está propenso a la desesperación, a la angustia, ¿verdad? Está propenso está sensible. Entonces, ahí donde se acercan las serpientes y escorpiones, pero no para apoyarte, no para estar contigo. Es para meter cizaña terrible, ¿verdad? Es para destruir, ¿verdad? Por eso es que cuando uno está pasando el desierto, uno tiene que estar orando y ayunando. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Ayunó y oró, ¿verdad? Porque son las armas de poder que uno puede tener en el desierto. Estar pegado a sus pastores, orando y ayunando, y los desiertos son temporales. Entonces, las serpientes y los escorpiones no se van a acercar a ti porque tú estás rodeado y estás cubierto, ¿verdad? En este caso, las serpientes no se acercaban al pueblo de Israel porque iba el ministro Moisés cubriendo al pueblo. Entonces las serpientes estaban ahí del lado. Pero una vez que el pueblo murmuró, Dios los entregó, Dios permitió que las serpientes los mordieran y los picaran y los mataran por la murmuración, ¿verdad? Entonces en el desierto es para uno, pues, estar callado, ¿verdad? Cerrar la boca y estar uno orando y buscando la presencia del Señor. Veamos otra cola, la cola de Behemoth. Behemoth es un buey o un hipopótamo de agua, ¿verdad? Dice Job 40:15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, que come hierba como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Entre tejidos están los tendones de sus muslos. Behemoth, ¿verdad? Esa palabra Behemoth significa en hebreo buey de agua o hipopótamo o caballo del Nilo. Behemoth, ¿verdad? Los cristianos cola son aquellos que se hinchan con el agua de la palabra. Lucas 14:2. He ahí frente estaba un hombre hidrópico. Hidrópico. ¿Qué significa la palabra hidrópico? Hidrópico en griego se dice hudropicos. Hudropicos, entre paréntesis, como si pareciendo que chorreara agua. Y estaba ahí un hombre hidrópico, o sea que estaba como chorreando agua. Entonces, esto es figura, ¿verdad? Así hay cristianos que como el hipopótamo, chorrean de agua, pero no la llevan adentro, solo aparentan tener mucha palabra, ¿verdad? Es como chorrear un chorro de agua, pero no se retiene la palabra, solamente está chorreando, ¿verdad? Chorreando. Por ejemplo, hay gente que pone muchos versículos en el Facebook, pero la realidad que ni ellos mismos lo leen. Nomás por quedar bien en el Facebook ponen versículos, pero a ellos mismos no se les hace rema, no lo sienten en el corazón, nomás lo hacen por un compromiso. Entonces están chorreando agua, pero para otros, pero no están reteniendo a sí mismos el agua, ¿verdad? Porque me da risa que cierta persona puso en el Facebook, dice, a veces yo subo cosas que yo ni sé, dice, y otros dándole like, y al final esta persona se ríe porque ni ella misma sabe lo que puso, más piensa, le hizo aparentar a la gente que le hizo aparentar a la gente que es una persona que pone cosas muy bonitas. Y entonces yo le puse un comentario, ¿verdad? Y le puse un comentario a esta persona y le dije, pues ten más cuidado con lo que pones. Yo te recomiendo que lo que pones lo leas tú también para que se dé pues un equilibrio en tu vida, ¿verdad? Porque se me hizo muy burlativo, ¿verdad? Se me hizo muy burlón la cosa y eso no es así, ¿verdad?
la gente dándome like a todo lo que yo pongo, ni yo mismo sé lo que pongo, ¿verdad? Entonces hay gente que se va al Google, agarra un versículo, ni lo lee, nomás lo pega en Facebook y entonces ponen un versículo, aquí estoy orando, buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Y a veces es pura hipocresía porque no lo está sintiendo la persona, ni lo está, ni lo leyó, nomás lo copió de Google, ¿verdad? Estamos en una tecnología tan avanzada que cualquiera puede agarrar versículos de Google, ¿verdad? Tú pones ahí versículos de depresión, sí, un chorro de versículos. Versículos para el amor, un chorro de versículos. Versículos para hacerse millonario, un chorro de versículos. Versículos para todo ahí en Google. Entonces, pero no se trata de vivir un evangelio mecánico. Se trata de vivir la palabra de Dios. O sea, si yo, por ejemplo, yo tengo mi computadora. En mi computadora yo tengo un programa que se llama Eastward, ¿verdad? Entonces, estoy directamente en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así me concentro más. Así estoy más dándole seriedad a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, no me confío de Google, sino que me confío de, de las versiones que tengo y entonces es algo serio, ¿verdad? Es algo serio. Entonces, la cola del hipopótamo, ¿verdad? De este animal, ¿verdad? Behemoth, ¿verdad? Behemoth, que tiene cola, mueve su cola. Dice, Behemoth es un buey de agua, ¿verdad? Es un hipopótamo que le gusta estar adentro del agua. Y entonces, eh, una persona hidrópica, es una, ¿verdad? Hidrópico dijimos que es en griego es hudropicos, como si pareciendo que chorrea agua. Hidrópico, agua, estar en el agua. Entonces había un hombre hidrópico, ¿verdad? O sea, este hombre le gustaba estar adentro del agua, era hidrópico, tenía una enfermedad, ¿verdad? Entonces, así hay situación. Este hombre estaba en la palabra, estaba dentro del agua, pero no era sanado, ¿verdad? Así hay mucho cristiano que está dentro de la palabra, le gusta la palabra, pero no son sanados por la palabra porque no abren su corazón a que la palabra entre a sus vidas, ¿verdad? Porque realmente la palabra causar un efecto poderoso en nuestras vidas. Veamos la cola de los caballos. Ya vamos a ir terminando, ¿verdad? Apocalipsis 9:19. Después vamos a tener preguntas, ¿verdad? Apocalipsis 9:19. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daños. O sea que estos caballos de Apocalipsis no son los 4 jinetes, sino que son otros caballos. Estos caballos, el poder lo tienen en la boca y en sus colas. Y sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. O sea que la cola, o sea, el caballo tiene su cabeza, pero su cola tiene cabezas de serpiente, dice aquí la palabra. Entonces, estos caballos tienen doble poder. Tienen poder en la boca, ¿verdad? La boca está en la cabeza y tienen poder en la cola. Entonces serían como cristianos mixtos, cristianos que aparentan ser cabeza, pero a la misma vez son cola. O sea, son pues dobles, ¿verdad? Son anfibios, ¿verdad? Los anfibios pueden respirar afuera del agua y pueden respirar adentro del agua, ¿verdad?
eh, los anfibios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué animal es anfibio que puede respirar afuera del agua y adentro del agua? Por ejemplo, el pez no va, el pez se muere si afuera del agua, pero el cocodrilo puede respirar, ¿verdad? Adentro del agua y afuera del agua, o sea que tienen doble, ¿verdad? Las ranas también y otros animales, ¿verdad? Entonces, estos caballos tienen poder en la boca, o sea, tienen poder en la cabeza, pero tienen poder en la cola. O sea que pueden, en su momento, pueden meterse al orden, pero también les gusta el desorden, ¿verdad? Es como doblez. Es como que se someten a la autoridad, pero también apoyan el desorden, están pues en dos aguas, ¿verdad? Están en dos situaciones, en dos atmósferas, ¿verdad? Se someten al orden, aparentan ser cabeza, pero a la misma vez ponen oído o pueden apoyar en su momento el desorden o a los que están en la cola. Se pueden hacer al lado se pueden hacer al lado del orden y se pueden hacer al lado del desorden. Es como bipolar, pues, apoyan pues ambos lados, ¿verdad? Entonces, eso es terrible, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque es como un cristiano mix. Cristiano mix es un cristiano pues mixteado. Sigamos, pues. El cristiano cola es falto de entendimiento. Dice Salmos 32:9. No seas como caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, pero si no, no se acercan a ti. Me da tremendo. Job 34:35. Job habla sin entendimiento y sus palabras no son con sabiduría. Mire qué tremendo. Job habla sin entendimiento y sus palabras no son con sabiduría. O sea, ¿cómo que Job habla sin entendimiento y sus palabras no son con sabiduría? Proverbios 10:21. Los labios del justo alimentan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Verdad? Entonces, volviendo a este versículo, ¿verdad? Entonces, pues aquí vamos a terminar, hermano, porque no quiero pues darles un montón de versículos y que no entiendan, ¿verdad? Pienso que algo corto de 1 hora y después agregar preguntas para sazonar el tema, ¿verdad? Las preguntas es para sazonar el tema. Quería preguntarle si alguien tiene alguna pregunta o alguna agregación o algo que no entendió, ¿verdad? Pueden preguntarme, ¿verdad? Pueden abrir sus micrófonos. Pregunta yo no, pastor, pero me gustó el tema. Me cayó el saco con muchas cosas, la verdad. Sobre todo eso de ser cabeza. Ahorita que estoy en un proceso muy relacionado al tema, eso de ser cabeza. Amén. Amén. Una buena herramienta, buena palabra para mí, para esta noche, para asimilar, para orar en ello. Hay que tomarlo muy en cuenta porque es muy cierto, muchas veces somos cola y nos quedamos ahí. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar algo? Agregar. Con confianza. No.
¿Están ahí, hermanos? Hay preguntas, pastor. Padre, yo sí tengo una pregunta. Amén. ¿Qué significa el pelo en lo espiritual? ¿Qué significa el pelo? El pelo en lo espiritual. Por lo que hablaba del hijo de David, pues que se atoró del pelo. ¿Qué significa eso en lo espiritual? El pelo significa los que van a ser enviados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las manos representan servidores, las piernas representan el ministerio de danza, los pies los que evangelizan, las rodillas los que oran, la boca los alabanza y profecía, el cuello los que sostienen al ministerio económicamente. Los pechos representan el ministerio de doctrina recién convertido. Y el pelo representa a los que van a ser enviados, porque el pelo una vez que se corta no vuelve al cuerpo. Entonces, en el plano espiritual positivo, los que son enviados al ministerio como pastores, representa el cabello, pero en el lado positivo, ¿verdad? Son los que son desligados de la autoridad, o sea, los que son cortados, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues el pelo, ¿verdad? Se corta y no vuelve al cuerpo. Entonces, si lo vemos del lado negativo, representa pues como una poda de Dios, ¿va? Para que no vuelva al cuerpo. Amén. Muchas gracias, Padre. Porque es la única manera que David pudo recuperar el reino, ¿verdad? Y sí, pues Absalón murió colgado en un árbol. Y lo más tremendo que Absalón no murió en el suelo, murió en el aire, colgado en el aire. Entonces hay muchos que murieron en el aire, ¿verdad? Jezabel, Absalón, y otros pues que no murieron en la tierra, murieron en el aire. Y los que mueren en el aire, ¿verdad? Pues son otra especie de juicio, ¿verdad? Wow, qué interesante. Gracias, Padre. Porque Pablo habla de la potestad del aire. Dice, hay una potestad, la potestad del aire que en algún momento hace operaciones en el aire, pues, o sea, no, es entre el cielo y la tierra, el aire, o sea, el aire. Y vamos a estudiar después ese tema, ¿verdad? Por los que murieron en el aire, pues, ¿verdad? Y no en el suelo. Por ejemplo, la caída del cuerpo en el aire. Dijo Jesús, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. O sea que su caída fue en el aire. Pastor, también Judas, ¿verdad? Sí, Judas fue También se colgado. ahorcó. Judas murió en el aire también, Judas. Uh-huh. Sí. Judas Iscariotes. Yo quiero. Amén, sí, qué linda palabra, pastor, me gusta mucho cada vez que esté. Yo quiero hablar Porque yo. aprendo mucho, pero por estas niñas casi no opino, disculpe, que no me dejan hablar. Mami, duele. Pastor Álvaro, ¿quiere comentar algo? O Carlos, alguien más, ¿no? Con la Pati. Sí, yo estaba pensando en cuál es la solución a todo eso, del tema, y tú lo diste,
que es estar sometido al pastor, la oración, y no me acuerdo la otra, la oración y el ayuno y la palabra. Entonces, el problema es que si alguien es cabeza y no tiene oración, ni palabra, ni tiene comunión con Dios, ni está obedeciendo a la autoridad, el corazón de él puede ser engañado e influenciado por el diablo. El corazón del líder puede ser engañado e influenciado por el diablo y puede venir en contra de las personas que él lidera, ¿verdad? Sí. Que él lidera y puede creer que son las personas y no va más al fondo de que es una influencia satánica que está influenciando las mentes de las personas que lidera. Entonces me gustó eso porque estaba pensando en la solución y digo, ¿cuál es la solución para casos así? Y entonces digo, no, el pastor ya lo dio ahorita, es la oración, porque pienso yo que un pastor o un líder que se mete en oración y empieza a dar todo eso, se tiene que romper en la persona, ya sea que Dios la saque a la persona o que cambie, no sé, pero esa era mi aportación. Sí, amén. Sí, pues Absalón él quería ser cabeza, ¿verdad? Pero lo quería hacer pues en su propia carne y no sé cuánto tiempo él trabajó para lograr su propósito, pero podemos ver que Salomón, ¿verdad? No aspiró a ser cabeza y Dios lo puso por cabeza pues tomó el trono de David, ¿verdad? En una manera pues porque Salomón estaba sometido a su padre David. En cambio Absalón no, era rebelde. Absalón era traicionero pues. Y así como Judas murió, así murió Absalón también, ¿verdad? Otro que murió en el aire fue Amán. Amán es el que quería destronar a la reina Esther y consiguió la orden para que decapitaran a todos los judíos. Amán. Y había preparado una horca para Mardoqueo. Y entonces cuando lo descubren, ¿verdad? Porque la reina Esther se puso en ayuno 3 días, juntamente con Mardoqueo y convocó al pueblo a ayuno y oración. Y podemos ver, ¿verdad? De que Dios reveló la maldad que tenía Amán. Y entonces, cuando el rey vio, ¿verdad? De que se estaba dando una traición, mandó a Amán a colgar a la horca que él mismo había preparado. O sea que murió en el aire Amán. O sea que todos los malvados pues murieron en el aire. ¿Verdad? Porque al final el mal no prevalece, siempre prevalece el bien. ¿Verdad? Por eso es importante la obediencia y la sujeción. Amén, Carlos. Sí, sí. No, el tema está bien interesante. Nunca había escuchado los temas de la cola. Entonces, pero hace tiempo yo tenía un amigo que va a un ministerio grande de aquí de San Francisco y ahí les metieron tanto que tenían que ser cabeza y me acuerdo que todos esos chavos íbamos al trabajo, trabajamos en la misma compañía, entonces aquel ni era cabeza y él decía, yo soy cabeza y quería a la fuerza meterse cabeza, porque les habían metido tanto eso de que tenían que ser cabeza y no cola. Entonces está claro el primer mensaje, el primer texto que tú pusiste ahí que nos dice que Dios va a poner de cabeza a alguien que se somete a la palabra del Señor y que anda en comunión con Él, en intimidad, que está oyendo la palabra. Es automático, pues, pero no es a la fuerza que uno va a decir, ¿ve? Solo porque dice Dios que soy cabeza, yo voy a venir a querer ser cabeza en todos lados. Entonces, porque yo no quiero ser cola. Y hay muchos así cristianos ahorita que quieren ser cabeza, pero a la fuerza, que Dios ni los pone. Sí, es que los principios del reino no son los principios de la tierra. Por ejemplo, uno de los principios del reino es que para ascender hay que descender primero. Y amén. O sea, hay que menguar para subir. Entre uno más mengua, más sube. Amén. Más para la cabeza. Pero en el principio terrenal es al revés. O sea, si tú te humillas,
lo pierdes. Si te vas para abajo, lo pierdes. Tienes que ir arriba, pues, botando gente, tienes que ir así, pues, escalando para tener un perfil arriba, ¿verdad? Pero en el reino de Dios no funciona así, es diferente. Allá por ejemplo, para uno entrar al reino y subir de nivel, hay que descender primero para abajo. Amén. El que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Y Pastor Edwin, ese es el problema de que si uno se mete a la mentalidad de que decir, Dios me llamó a ser cabeza y no cola, pero a la fuerza querer uno ser cabeza y no cola, y estar en todo lugar, ser cabeza, como le pasaba a mi amigo. Y entonces ahí le entraba la perjuicio, ponía en mal, aunque siendo cristiano él ponía en mal, se metía así como a querer liderar, entonces se metía a problemas y nos caía mal a todos. Sí. Porque, pero él era que había sido mal instruido. Entonces, bueno, solo quería aportar eso porque uno tiene que ser tranquilo en la posición donde está ahorita. Si uno está ayudando a un líder, pues si uno se humilla, Dios lo va a poner después a uno en una posición de liderazgo como estábamos aprendiendo ahorita. Sí. Uh-huh. Totalmente. Hermana Rosa, ¿alguna pregunta? No, pastor, todo bien entendido. Gracias. Pastor Luis, bienvenido. Gracias. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tiene alguna pregunta, Pastor Luis? Sí. ¿A dónde van los que mueren? ¿A dónde van los que mueren? Sí. Pues solo hay dos lugares, ¿verdad? El paraíso o el tártaro, que el tártaro el inframundo tiene varias secciones. El tártaro, que está pues casi que es el infierno. El que muere sin Cristo y el que muere con Cristo va a un lugar de reposo, una especie de paraíso. El alma y el espíritu, ¿verdad? El que está en Cristo va a la Nueva Jerusalén, y el espíritu que muere sin Cristo va a la Babilonia ancestral. Interesante. Amén. O sea que en 3 partes. Sí. 4. 4, ¿ah? Sí. Sí. Me pasó uno. Jerusalén, la Nueva Jerusalén, la Babilonia ancestral, el tártaro o el paraíso. La distribución del alma y del espíritu. Amén. Gracias, pastor. ¿Una pregunta, Rodolfo, con respecto al tema que dimos? No tengo pregunta, pero se me hizo muy interesante el ser cabeza y no cola, y a lo que lo traduje yo en mi poca edad de 16 años es de que tenemos que ser líderes o aprender a ser líderes o a tomar cargo de ciertas cosas y no ser seguidores de las cosas. Por ejemplo, en mi generación de gente, nosotros tenemos que aprender a no seguir en los malos pasos de las otras personas, por ejemplo, los que usan drogas o hacen cosas que no deben hacer. Es que nosotros tenemos que hacer lo opuesto y seguir en la palabra y aprender más de lo que podamos. Es lo que yo tomé de este tema. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, Pati? No, pastor, está muy bonito el tema. Sí. Amén. Pues vamos a terminar entonces. Vamos a orar para terminar. 9:35, buena hora. Amén. Para que sigamos adelante. Todos los jueves vamos a estar, hermanos, llevando a cabo lo que es pues el Zoom.